Ya, buenos días para todos. Les quiero dar muchas gracias por participar con nosotros en nuestro webinario. Hoy día el temario, como podemos ver, estamos viendo qué preparado está el público para el nuevo cumplimiento de la RAN 2010. Les damos una bienvenida a todos. Si es la primera vez que nos participan en un evento de nosotros, muchas gracias. Y si esta es otra participación de otro evento, gracias por venir de nuevo. Yo me llamo Nidia Yáñez, estoy aquí participando como moderadora y vamos a empezar nuestra presentación de hoy día. La agenda para el día de hoy básicamente trata estos 3 puntos. Vamos a hacer una primera revisión y contexto respecto de los principales componentes y referencias en la cual se enmarca esta RAN 2010. Como segundo ámbito vamos a revisar los aspectos fundamentales de estos 4 pilares que hemos podido identificar dentro de la normativa, ¿cierto? Y finalmente plantearnos aquellos desafíos, ¿cierto? Que el cumplimiento de esta RAN nos plantea, como ya les decía, tanto como entidad como también como proveedores de servicios hacia cualquier empresa que esté bajo este marco regulatorio. Pues bien, entremos en materia. La recopilación actualizada de normas, o la RAN, en su capítulo 2010, básicamente lo que nos plantea es una serie de disposiciones, las cuales deben ser consideradas como estos lineamientos mínimos para cumplir, ¿cierto?, por cada una de las entidades a las cuales están sometidas, ¿cierto?, en relación a la seguridad de la información y la ciberseguridad. Es un capítulo específico que aborda solamente estos 2 ámbitos, ¿cierto? Y viene a complementar una serie de otras leyes y normativas que están dentro del país, a las cuales también, ¿cierto?, se debe dar cumplimiento. La debida adhesión a los lineamientos dispuestos en esta norma será parte de las evaluaciones de gestión de riesgo que va a realizar la CMF en el ámbito de los riesgos operacionales. Y un tema importante es que todo lo que las entidades hagan siempre tiene que estar relacionado atendiendo el volumen y la complejidad de sus operaciones. Esta norma, como ya les decía, viene a complementar también otros aspectos relevantes en la materia y nos referimos específicamente a la Política Nacional de Ciberseguridad que se liberó el año 2017, ¿cierto? Y que tiene un plan hacia el año 2022 para efectos de hacer que las infraestructuras críticas del país alcancen o logren cierto nivel de resiliencia frente a determinados eventos de ciberseguridad. Esto nace, recordemos, a partir del ataque Banco de Chile, ¿cierto? La aparición de esta política y la aparición también de los SARes. No sé si recuerdan del concepto este que se ha hablado del SAR, de la ciberseguridad. Otro tema importante que viene a complementar esta RAN es la modificación que se está haciendo a la ley 19.628 en relación a la protección de los datos personales, lo mismo a la ley 19.223 en relación a los delitos informáticos, y lo que está todavía pendiente en Congreso, ¿cierto?, es la ley marco de ciberseguridad. Todo esto se enmarca dentro de ese contexto. Pues bien, entrando en materia en relación a la misma RAN 2010, vamos a describir un conjunto de controles que se abordan en esta RAN y que están relacionados, en primer lugar, con el rol del directorio en la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Es aquí en donde se definen 15 aspectos o 15 controles importantes a evaluar por parte de la CMF. Luego los vamos a ver en detalle, si bien es cierto no vamos a revisar punto por punto, pero vamos a hacer foco en aquellos que son los más importantes. El segundo aspecto a considerar tiene que ver con 10 controles que están asociados al proceso de gestión de seguridad de la información y de ciberseguridad, ¿no es cierto? Y aquí la verdad es que es algo de lo cual la industria ya conoce bastante. Estamos hablando de gestión de riesgo y gestión de seguridad de la información, ¿no es cierto? Pero se introducen
algunos aspectos importantes en relación específicamente a la ciberseguridad, y que tiene que ver con la protección de los activos críticos y la detección de amenazas y vulnerabilidades. Acá hay 23 aspectos de control que se deben considerar, sumado a 8 aspectos relacionados con lo que es recuperación de las actividades frente a un incidente. Finalmente, y como ya les decía, como esto se enmarca también dentro de una complementación o un refuerzo de lo que viene a ser la Política Nacional de Ciberseguridad, se incorpora 3 aspectos esenciales para lo que es gestión de las infraestructuras críticas de ciberseguridad del país, siendo, por cierto, la industria financiera parte fundamental de estas infraestructuras críticas. Pues bien, este conjunto de controles, ya sea a nivel del directorio, en temas de procesos de gestión de riesgos de seguridad de la información, 23 controles relativos y específicamente a la ciberseguridad, respuesta ante incidentes y la gestión de infraestructuras críticas conforman este nuevo capítulo de la recopilación actualizada de normas de la CMF. Este tema de la seguridad de la información y la ciberseguridad para la CMF, la ex superintendencia, ¿cierto?, no es nuevo. Ya en capítulos anteriores se habla o se tocan algunos aspectos importantes en relación a la seguridad de la información por parte del organismo, ¿cierto? Y cabe destacar algunos de ellos en donde ya en el año 2016, en el capítulo 29, relativo a la gestión de la continuidad del negocio, la CMF, como ya les decía, en aquellos tiempos la ex superintendencia, señalaba que las entidades deben de considerar como mínimo los escenarios de contingencia referidos a la falta total o parcial de los sistemas tecnológicos, ataques maliciosos que puedan afectar, ¿cierto?, la ciberseguridad. Es decir, en ese capítulo ya se empiezan a introducir algunos conceptos relacionados a ciberseguridad, ¿cierto?, específicamente en el contexto de asegurar la continuidad de las operaciones. Para el año 2018, el capítulo 28, ¿cierto?, de la RAN, establece los requisitos relativos a la información que debe ser enviada cuando ocurren incidentes operacionales. Aquí apareció el bullado caso de los 30 minutos que tienen las entidades para poder informar en relación a la ocurrencia de algún incidente. Pues bien, la obligación en esta RAN de las instituciones o de las entidades es la obligación de mantener adecuadamente informados a los clientes bajo determinados eventos y el deber de los bancos de poder compartir esta información de ataques relacionados a ciberseguridad, ¿cierto?, en este periodo de tiempo, que eran estos 30 minutos, en cualquier horario, ¿cierto?, y deben ser inmediatamente compartidas. Ahí aparece nuevamente el concepto de compartir información dentro de las distintas entidades para que la industria esté al tanto frente a la ocurrencia de determinados incidentes. Luego, el capítulo 1.13, en su letra C, en el numeral 3.2 y el título 2, sobre la evaluación y gestión de continuidad de riesgo operacional, también incorpora elementos a los cuales las entidades deben prestar atención desde el punto de vista de la evaluación y la gestión del riesgo. Finalmente, en la RAN 27, ¿no es cierto?, para fines del año 2019, habla de la externalización de servicios en lo que se refiere a los riesgos, ¿cierto?, que las entidades debieran asumir en la externalización de servicios. Aspectos que deben considerar las entidades en este caso son que el proveedor mantenga un programa de seguridad de la información, monitorear y controlar la infraestructura de seguridad dispuesta por el proveedor, velar y monitorear por todas aquellas conexiones que se establezcan con el proveedor y que el proveedor además disponga de medidas efectivas de control y de protección contra ataques, ¿ya? Este concepto de la 27 se refuerza nuevamente en esta RAN 2010 para efectos de estar preocupados no solamente de la seguridad de la organización, ¿cierto?, sino que también de la seguridad de sus proveedores, debido a que, como ya sabemos, muchos ataques se originan probablemente o se han originado en otras latitudes producto de problemas o manejos de una baja capacidad de gestionar la seguridad de la información o la ciberseguridad de un proveedor y que afectan finalmente a la entidad.
En julio de este año aparece la RAM 2010 y es un capítulo, como ya les decía, específico relacionado a la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, la cual entrará en vigencia este 1 de diciembre, y es por eso que quisimos hacer este webinar y compartir con ustedes este entendimiento que hemos hecho de la norma y también, ¿no es cierto?, ver cuáles son los desafíos que esto nos plantea. ¿Cuáles son estos aspectos fundamentales de la RAM 2010? Ya hablábamos de estos 4 pilares, siendo el primero de ellos el elemento, tal cual como lo señala la normativa, de gestión y rol del directorio. Un elemento fundamental en esta RAM 2010 que corresponde, ¿cierto?, al rol que juega el directorio en lo relativo a la aprobación y al conocimiento respecto de una estructura organizacional con un personal dedicado y especializado, ¿cierto?, a este tipo de materias, ¿vale? Debiera el directorio entonces aprobar la estrategia, ¿cierto? Debiera el directorio disponer de una función de riesgo independiente a las áreas que generan riesgo, ¿cierto? Vale decir que debiera haber una organización o una función de riesgo de la cual dependa también el oficial de seguridad. Una de las cosas que se va a velar en esta RAN por parte de la CMF es que no exista esta figura de que el oficial de seguridad o el encargado de seguridad de la información dependa de TI, por ejemplo, ¿ya? Acá es algo que parte a nivel del directorio. El directorio genera esta unidad independiente de riesgo, ¿cierto? Y a partir de esa unidad es de donde depende el oficial de seguridad. Por otro lado, ha aprobado también una política de gestión de riesgo en términos de seguridad de la información y ciberseguridad. Hay una promoción interna de la política de la conducta, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos que entender de que el directorio ha definido también un nivel de tolerancia con niveles mínimos de disponibilidad, ¿cierto?, a los cuales se deben de adecuar también otras componentes que las vamos a ver a continuación en otros pilares para efectos de asegurar la continuidad operacional de la entidad, ¿vale? Esta cultura de riesgo implica también el poder tener un plan de concientización y de educación de los usuarios de la organización, pero no solamente de los usuarios, sino que también esto debe involucrar, dice la normativa, a los proveedores, ¿vale? O sea, me voy a preocupar de que exista esta cultura de riesgo en la entidad, pero también aquellas entidades externas que son mis proveedores y que están dentro de mi ciclo operativo también deben adherir a esta cultura de riesgo, ¿cierto?, dentro de la institución. Por otro lado, el directorio debe ser informado periódica y adecuadamente respecto de los riesgos a los cuales está expuesta la entidad, y hablamos acá principalmente del concepto de riesgo inherente, ¿no? Es decir, por cada día de operación, por cada cosa, por el solo hecho de que mi negocio opere, ¿cierto? Yo estoy expuesto a ciertos riesgos, riesgo inherente, los cuales se espera que la entidad pueda ir gestionando para efectos de hacer una gestión efectiva. Por último, el directorio tiene la obligación de instruir auditorías competentes y externas al sistema de gestión de seguridad de la información y de ciberseguridad con el propósito de asegurarse de que esto funciona de manera adecuada, ¿vale? Entonces, probablemente este pilar, que es el primero, el rol del directorio, ¿cierto?, viene a responder una necesidad que ya se venía hablando hace mucho tiempo en relación a la importancia que debe tener la seguridad de la información dentro de una empresa o de una entidad, y que sea top-down, ¿cierto? Y que el directorio no solamente sirva para ir a pedir el presupuesto respecto de las iniciativas que uno quiere hacer, sino que se involucre activamente en las definiciones, en la aprobación de la estrategia y generar esta cultura de riesgo al interior de la entidad. La responsabilidad entonces de esta instancia es asegurar, ¿cierto?, que la entidad mantenga un sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad que contemple una administración específica de estos riesgos en consideración a las mejores prácticas internacionales existentes, en la cual, ¿cierto?,
debe ser concordante, ya lo decía al principio de la exposición, con el volumen y la complejidad de las operaciones. Eso es principalmente lo que busca este pilar dentro de la RAN. El segundo pilar tiene que ver con la gestión de riesgos en seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no es cierto? Esto es un proceso que al parecer no es nuevo. Los temas de gestión de riesgos y seguridad de la información existen ya en la industria hace varios años, ¿cierto? Por lo tanto, acá se viene a reforzar los conceptos de al menos poder identificar, analizar, valorizar, tratar o aceptar, ¿cierto?, la tolerancia a ciertos riesgos a los cuales se ven expuestos los activos de información. Sigue siendo entonces un pilar específico para todo lo que es la gestión de riesgos en seguridad de la información, identificación de activos, identificación de amenazas, evaluar los controles, identificar, ¿cierto?, las consecuencias frente a la explotación de alguna vulnerabilidad o la existencia de alguna amenaza, poder valorar ese riesgo, ¿cierto?, ya sea cuantitativa o cualitativamente, y poder comunicarlo. ¿Comunicarlo a quién? Al interior de la organización y en especial al directorio. Recuerden que una de las funciones específicas del directorio es estar informado periódicamente y adecuadamente respecto de los riesgos a los cuales la entidad está expuesta. El tercer pilar tiene que ver con esto de la ciberseguridad como un capítulo específico en relación a los controles. Y acá el elemento esencial de este proceso es la determinación de los activos críticos de ciberseguridad. Nos referimos principalmente al hardware, a los sistemas, todos estos que almacenan, administran o soportan, ¿cierto?, los activos de ciberseguridad de la entidad. Y como segundo elemento, se refiere también a aquellos que están destinados a la protección de dichos activos, vale decir, a la detección de amenazas, de vulnerabilidades, la respuesta ante incidentes y la recuperación también de la operación. Han habido incidentes que han afectado de manera importante la operación de alguna entidad y también lo hemos visto en otras industrias, ¿cierto?, como el retail u otras, incluso empresas navieras. ¿De qué nos habla este pilar? Nos habla principalmente de la clasificación de los activos críticos en relación a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Un tema importante, la gestión del cambio y de las capacidades, es decir, asegurar de que los cambios se ejecuten de manera coordinada, ¿cierto? Y que puedan ser monitoreados y controlados. La gestión de la obsolescencia tecnológica, un tema súper relevante siempre en cada empresa, independiente de la industria o del ámbito, gestión de las configuraciones y del parchado para efectos de poder, ¿cierto?, hacer frente a una serie de vulnerabilidades y amenazas, la protección de la red, la segmentación de esta, el poder contar con un SOC que opere 7x24, ya sea propio o de algún proveedor, ¿cierto? Planes de recuperación ante desastres que estén probados también, no basta con tener un plan escrito en papel si es que no lo hemos probado, y tener un plan cuando las cosas fallan, es decir, un plan para responder frente a incidentes y recuperar rápidamente la operación de la entidad. Como cuarto pilar, ya se lo señalaba, está la relación de esta RAN con la protección de las infraestructuras críticas. Las entidades como componentes de la industria financiera y del sistema de pagos del país se convierten en un actor relevante de la infraestructura crítica del país, la que, de acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de Ciberseguridad, debe buscar generar políticas y procedimientos para identificación de activos y componentes de la infraestructura crítica. Debe también ayudar en el intercambio de información técnica frente a determinados incidentes y, por cierto, hacer pruebas conjuntas para determinados escenarios de riesgo. Veremos cómo el marco de ciberseguridad que ya les comentaba está en tramitación hoy día, nos viene a aportar también y a dar directrices más específicas en relación a este punto, ¿vale? Pues bien, estos 4 pilares son los que resumen los aspectos fundamentales de la RAM 2010 y vamos a hacer una consulta dentro de la presentación para que ustedes puedan ir participando también con esto en relación a los temas que vamos tratando. Avancemos a la revisión de este segundo pilar que veíamos,
al tercer pilar, que es la protección de los activos críticos de ciberseguridad, la detección de amenazas y vulnerabilidades. En el marco de la RAM se incorporan 23 controles, como ya les decía, en relación a lo que es la componente de protección de los activos críticos de ciberseguridad, la detección de amenazas y vulnerabilidades. Lo que estamos viendo acá son aquellos controles específicos que conforman estos 23. Hablamos de inventario de activos críticos, una tarea fundamental y que muchas veces uno podría considerar como hecha, pero no basta con tener una CMDB si es que no está actualizada. Hoy día, los desafíos que nos plantean el trabajar desde la casa, ¿cierto?, hacen que se dificulte aún más el inventario de los activos. Si es que ya lo era complicado estando trabajando en las oficinas con el Shadow IT, hoy día con usuarios trabajando de manera remota se vuelve un desafío aún mayor. Ya les decía yo que la gestión del cambio, las capacidades y la obsolescencia vienen también a ser parte de este conjunto de controles que la RAM 2010 busca que las instituciones o las entidades puedan abordar, ¿cierto?, de manera concreta en términos de que los cambios se realicen de manera correcta, puedan ser monitoreados, ¿cierto?, que la capacidad de las tecnologías y de cada uno de los servicios estén acorde al volumen y a la complejidad de las operaciones de cada entidad, cómo se están resolviendo los problemas de obsolescencia tecnológica en los distintos ámbitos, aplicaciones legacy, sistemas sin soporte por el fabricante, etcétera, etcétera. La gestión de las configuraciones pasa a ser un tema relevante también en esta RAM 2010 en relación a cómo generamos templates o cómo generamos estos documentos de configuración estándares para que los servicios sean puestos en producción o conectados a la red de manera segura. Un tema muy relevante, pero que también tiene todos los desafíos que ustedes mismos conocen en relación a la gestión del parchado, en donde nos referimos principalmente al parchado del software y del firmware, de aquellos elementos de hardware y software que conforman hoy día estos activos críticos de ciberseguridad. Sabemos que las vulnerabilidades generalmente se presentan ya sea por alguna característica o algún servicio que no se utiliza, de ahí la importancia de la gestión de las configuraciones, la gestión del cambio por alguna mala configuración, ¿no es cierto? Sistemas sin soporte del fabricante, por eso la relevancia de la componente de obsolescencia. Y en nuestra experiencia como Adaptive Security, en general, el 80% de las vulnerabilidades se resuelve con el parchado. Así que el tema del parchado, si bien es cierto, todos sabemos que es un tema relevante, para la RAM 2010, por cierto que lo es. Ataques desde Internet, de todo tipo, WAF, IPS, firewalls de la generación que ustedes quieran, deben estar considerados dentro de estas protecciones. Vimos ya en el mes de octubre un incremento importante de ataques de denegación de servicios, en particular desarrollados por el APT28, que tenían en promedio 50 gigas de tráfico para la protección. Lo que se busca acá es poder tener a protecciones contra denegaciones de servicios distribuidas en un formato híbrido, ¿no es cierto? Algo on-premise, algo en el cloud, para poder atender tráfico limpio. Y otro tema importante es la segmentación de las redes y de los ambientes. Ya no basta con tener producción, desarrollo y QA, sino que esos ambientes estén además segregados, estén segmentados, cuenten con controles, pero tenemos que sumarle a esto una cuota nueva, que es el cloud, ¿cierto? Es decir, yo tengo hoy día en mi operación ambientes que están y que son híbridos, algo en el cloud, algo en el on-premise, y el on-premise está dividido en más data center. Entonces, ¿cómo segmento? ¿Cómo divido esta comunicación? La monitoreo y la regulo, es parte de lo que va a cubrir esa segmentación de redes y de los ambientes. Protección de la confidencialidad e integridad de los datos, básicamente elementos de criptografía o de cifrado de los datos, ¿cierto? Tanto en el transporte, en el almacenamiento y en el uso. Protección de dispositivos de todo tipo, móviles, los que están utilizando hoy día cuando hacemos trabajo desde la casa, el work from home, o del IoT, para apoyar, ¿cierto?, cada una de las nuevas iniciativas en lo que es transformación digital, con toda la aparición también del 5G, van a venir apareciendo nuevas y mejores capacidades tecnológicas, particularmente en este ámbito del IoT,
el poder identificar y evaluar regularmente nuestros controles frente a determinados vectores de ataque, hoy día es una exigencia por parte de la RAM. Ya no basta con hacer los análisis tradicionales, ¿cierto? Sino que hoy día lo que se nos está pidiendo es que podamos identificar, evaluar regularmente los diferentes vectores de ataque a los cuales se someten las diferentes empresas. Un tema importante que introduce la RAM es cubrir los costos asociados a un ciberataque, algo que ya en otras latitudes existe, que son los seguros contra determinados incidentes, determinados tipos de ataques, ¿cierto? Hoy día también es una alternativa a la cual las entidades debieran también considerar. El desarrollo seguro, por cierto, siempre hemos hablado de la importancia que tiene SDLC, ¿cierto? Los ciclos de desarrollo seguro hoy día son parte también de esta RAN, ¿cierto? Hacer las pruebas no solamente de performance de las aplicaciones o de los códigos, sino que también hacer las evaluaciones de seguridad. Un desafío importante que nos plantea este punto tiene que ver con las famosas células ágiles para todo lo que es potenciar las estrategias de transformación digital de las diferentes unidades de negocio, es decir, cómo incorporamos seguridad en esos desarrollos ágiles o en esas dinámicas en donde lo importante acá es ver quién llega primero con una innovación al mercado, ¿cierto? Entonces la seguridad nuevamente es llamada a aportar, a sumar, ¿cierto?, a ese tipo de desarrollo. El monitoreo continuo de amenazas y de vulnerabilidades, por cierto, también lo es parte de estos controles. Todo lo que es resguardo para la conservación, transmisión y eliminación de la información, herramientas ya conocidas por la industria del tipo DLP, ¿no es cierto? Pueden principalmente apuntar contra ese tipo de resguardos o controles, y la protección del canal electrónico también se hace exigencia en esta RAM 2010 como algo que debe estar dentro de estos lineamientos mínimos o estas mejores prácticas que cubre la normativa. Y cuando hablamos de protección del canal electrónico, está muy ligada con todo lo que tenga que ver con ataques desde Internet, firewalls aplicativos, el control de las APIs, ¿cierto? Uno de los principales vectores hoy día al momento de atacar a una entidad, ya sea que esté en algún cloud, ya sea privado o público, ¿no es cierto? Es el manejo de las APIs seguras, que estén protegidas, ¿cierto? Es algo que aborda también este control de la protección del canal electrónico. Siguiendo con estos 23 controles, luego nos pide la RAN el poder controlar, registrar y monitorear la actividad de los usuarios, ¿ok? Esa actividad de los usuarios en donde tenemos que estar todo el tiempo alerta en relación a lo que están haciendo, en particular los usuarios con estos privilegios, es un tema relevante en esta RAM 2010, y ya les decía yo, el poder contar con un Security Operation Center que opera 24/7, ¿no es cierto?, ya sea interno o externalizado, pero hoy día es un mínimo deseable que va a controlar esta RAM 2010, la gestión de identidad y el control de usuarios con privilegios, como yo ya les decía, soluciones del tipo PAM o incluso con una evolución aún mayor en relación a lo que es gestión de identidades en su conjunto y controlar el ciclo de vida del usuario desde que ingresa a la organización hasta que sale de la organización, es parte de lo que también busca esta RAM 2010 en el conjunto de controles para la protección de activos críticos de seguridad y detección de amenazas y vulnerabilidades, el poder seguir reforzando la evaluación de los sistemas a través de ethical hacking o pen testing, ¿cierto? Y hacer las pruebas necesarias para asegurarnos de que estos controles operan. Está muy ligado también con el control que señalábamos anteriormente en términos de identificar y evaluar los vectores de ataque, ejercicio de red teaming, team púrpura, el color que ustedes quieran, pero en efecto poder realizar estas pruebas y poder realizar estas evaluaciones para efecto de saber cómo operan finalmente nuestros controles. Los dos últimos controles que están sindicados dentro de esta RAN
tienen que ver con el respaldo a los datos, pero no solamente respaldarlos, sino que asegurarnos de que los respaldos funcionan, es decir, pruebas de restauración, la periodicidad, ¿cierto? Saber de que esto, cuando algo pasó, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de volver a la operación en el menor tiempo posible, y un tema importante ahí son, por cierto, los respaldos para poder recuperar finalmente las plataformas. Y por último, la protección contra el código malicioso. Hablamos de herramientas del tipo antivirus, antivirus de nueva generación, EDR, XDR, en todos sus formatos, en todas sus siglas, ¿cierto? Pero protección contra el código malicioso, herramientas de sandboxing, anti-malware, etcétera, son cosas que debieran estar también consideradas en estos 23 controles que establece la RAN para la protección de los activos críticos de ciberseguridad. Si lo miramos desde el punto de vista de los basics, tenemos acá los 6 elementos que se establecen cuando hablamos de los controles básicos de ciberseguridad. Vale decir, el inventario, ¿cierto?, del hardware y del software, el que esos dispositivos o ese software esté configurado de manera segura, que haya un análisis de vulnerabilidades continuo en relación a estos activos, que haya un control de los usuarios con privilegios, que haya un registro y un monitoreo. Cada uno de esos 6 elementos, ¿cierto?, se ven reflejados en estos 23 controles que establece la RAN 2010. Por lo tanto, hablar de los basics hoy día es algo que estaría cubierto dentro de esta normativa. Pero, ¿qué es lo importante al final del día? Lo importante es no tener necesariamente todos estos controles. Lo importante no es si es que voy a ocupar el firewall rojo o el azul. Lo importante no es si tengo el que está en el líder del cuadrante Gartner o está como visionario. Lo importante de tener todos estos controles y lo que va a buscar finalmente la CMF es que estos controles estén relacionados principalmente con la estrategia que la entidad ha definido. Que la relación de cada uno de estos controles esté relacionado, ¿cierto?, con las evaluaciones de riesgo que realiza la entidad. Las inversiones en tecnología, ¿cierto?, de ciberseguridad que el directorio hoy día está mandatado a ejecutarlas, respondan a esta estrategia y que sean coherentes con el volumen y la complejidad de las actividades y las operaciones que realiza la entidad. El control por sí solo no sirve mucho si es que no hemos sido capaces de tener una buena cobertura, ¿cierto? Tenemos, no sé, para un parque de 1000 usuarios, 600 licencias. No es suficiente el control si es que no hay políticas asociadas a su correcto uso, ¿cierto? Si es que no se evalúa la eficacia de cada uno de nuestros controles. El control no es suficiente si es que no se ha logrado la suficiente automatización en su operación y que se generen además las métricas para poder dar respuesta y visibilidad al directorio. Recuerden que el directorio bajo esta RAN establece de que debe estar continua y totalmente informado respecto de la condición de riesgo que exista dentro de la organización. Por lo tanto, de nuevo, la tecnología por la tecnología no es lo que busca la RAN, ¿cierto? Y tampoco las buenas prácticas en ningún estándar, en ninguna referencia, sino que es la capacidad de poder integrarlos, la capacidad de poder orquestarlos para que se logre que cada uno de estos controles interactúan desde una vista más sistémica que desde una mirada aislada, en donde me preocupo mucho del anti-algo, pero la concientización del usuario no existe. Hago ethical hacking, pero no controlo la identidad ni los usuarios con privilegios, etc. O sea, lo que busca finalmente entonces la RAN con estos 23 controles, que estos estén orquestados, que respondan a la estrategia y que las inversiones hayan sido concordantes al volumen y a la complejidad de sus operaciones. En el mismo ámbito, pero relacionado a lo que es respuesta y recuperación ante incidentes, ¿cierto? La RAN 2010 nos establece lo que podría establecer cualquier estándar de referencia internacional, ya sea el NIST o ya sea una ISO 22301, ¿cierto? En términos de poder identificar cada uno de los componentes que debieran existir antes de un ataque,
durante un ataque y después del ataque. Antes del ataque, nosotros deberíamos de tener por lo menos un plan, deberíamos haber hecho pruebas respecto de ese plan, en donde vamos a simular distintos escenarios de ataque, ¿cierto? Y sabemos cuáles son las pruebas, existe un plan de comunicaciones, ¿cierto? Hay un análisis durante el ataque, se busca la causa raíz y obviamente, como cualquier ciclo virtuoso, ¿cierto? La mejora. Eso es ya después del ataque. Si lo miramos desde este punto de vista, esto se parece mucho a lo que nos ofrece el NIST en su Cyber Security Framework, ¿cierto? En los componentes 4 y 5, cuando nos habla de responder y recuperar, en donde lo que se establece ahí respectivamente es que las actividades necesarias para tomar las medidas respecto a un incidente de ciberseguridad detectado vayan desarrollando las capacidades para contener su impacto, ¿cierto? Identificar las actividades necesarias para mantener los planes de resiliencia y para restaurar las capacidades de los servicios que se hayan visto deteriorados producto del incidente. Por lo tanto, es necesario tener un plan, probarlo, analizar, mitigar, mejorar y tener un plan de recuperación. Bueno, eso que nos plantea el NIST también está de la mano con lo que nos plantea la RAM 2010. En relación a las componentes antes del ataque, nos dice que la entidad debe contar con un plan definido de actuación que, dependiendo de la severidad del incidente, considere escalar a la alta administración. Nuevamente, la alta administración del directorio debe estar involucrado siempre en cada una de las acciones. Por otro lado, nos señala la RAM 2010 que la entidad prueba, al menos anualmente, todos los planes necesarios para poder enfrentar adecuadamente los escenarios que puedan afectar la ciberseguridad. Por tanto, nuevamente, la relación que hay entre lo que nos planteaba este Cyber Security Framework, el NIST, y lo que nos está viendo la RAM va muy de la mano. En relación a lo que ocurre durante el ataque, la entidad, nos dice la RAM 2010, efectúa un proceso independiente de análisis forense para los ciberincidentes relevantes. La entidad cuenta con un plan de comunicaciones liderado por la alta administración que opera, ¿cierto?, frente a incidentes de seguridad relevantes dentro de la entidad. Y en relación a lo que hay después del ataque, la entidad realiza autoevaluaciones en esta materia, al menos anualmente, nuevamente, para determinar el grado de cumplimiento, vulnerabilidades y escenarios de amenazas. La entidad cuenta con una base de conocimiento de incidentes que le permita, con lo suficiente detalle, ¿no es cierto?, perfeccionar las capacidades de respuesta. Ahí apuntamos derechamente a la mejora, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, el que ustedes puedan tomar algunos de estos referencias, por cierto, van a estar dando cumplimiento a lo que pide la RAM 2010 en relación a la respuesta y recuperación a las actividades frente a determinados incidentes de ciberseguridad. Siempre una de las cosas que muchos clientes nos señalan, o se señala también dentro de la industria con los pares, es, bueno, ¿cuál es el marco de referencia, ya sea nacional o internacional, que podemos utilizar para dar cumplimiento a esta RAM o en general para lo que es la gestión de seguridad de la información y de ciberseguridad? En relación a este primer punto, la gestión de riesgos de seguridad de la información, que era este segundo pilar, a continuación de lo que le pedía al directorio, las normativas o las referencias internacionales y nacionales pueden ser la Política Nacional de Ciberseguridad, una ISO 27000 o una ISO 31000, la 27001 y 27002, que son generalmente las que se ocupan en referencia, y ahí aprovechamos de hacer la consulta también en este poll que nos permite el webinar para saber cuál de estas referencias son las que ustedes hoy día más utilizan o están utilizando actualmente. 27001, como les decía yo, 27002, la última versión fue publicada en el año 2013 y es básicamente una norma que incluye una serie de aspectos o de requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información dentro de las organizaciones. La 27002 incorpora, ¿cierto?, una serie de objetivos de control, controles y dominios. La 31000 es esta norma que nos permite ofrecer las directrices y los principios para gestionar el riesgo de las organizaciones
y como complemento a la 31.000, ¿cierto?, está la 31.010, que en términos de gestión de riesgo y técnicas de evaluación, es decir, un conjunto de normativas que ustedes perfectamente podrían tomar como referencia, o si es que ya la están ocupando, van a ir también en esta línea de poder apoyar el cumplimiento de la RAM 2010 en lo que guarda relación a la gestión de riesgo en ciberseguridad. Gestión de ciberseguridad, normativas o referencias nacionales o internacionales, el NIST, Cyber Security Framework, ¿no es cierto? El NIST 853, que representa un conjunto de controles de seguridad y los procedimientos de evaluación recomendados para que todas las organizaciones y los sistemas de información federal en los Estados Unidos puedan, ¿cierto?, estar a resguardo. Establece controles de seguridad de impacto bajo, moderado y alto, que se agrupan en 18 familias de controles. Es un estándar muy completo desde el punto de vista de la referencia en términos de ciberseguridad, bastante denso, y por eso que se ha ido clasificando entre estos controles que tienen un impacto mínimo, moderado o alto para efectos de guiar también la implementación. El NIST Cyber Security Framework, que se elabora para abordar, ¿cierto?, las amenazas que atentan contra la infraestructura crítica de los Estados Unidos, luego que el presidente Obama emitiera una orden ejecutiva en el año 2013, demanda el desarrollo de este sistema voluntario de ciberseguridad que se denominó el framework, ¿cierto?, con un conjunto de estándares y mejores prácticas para gestionar, ¿cierto?, los riesgos cibernéticos que pudieran tener cada una de estas entidades en los Estados Unidos. ¿Es adaptable o es implementable internacionalmente? Por cierto, muchas empresas lo utilizan hoy día, y el framework lo que propone es un marco básico de 5 niveles: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Ya lo veíamos anteriormente en todo lo que tenga que ver con recuperación, que habla de estos dos últimos niveles, responder y recuperar. Ofrece también niveles de implementación, más conocidos como los tier, que son parcial, riesgo informado, repetible o adaptable, ¿cierto? Y perfiles, que básicamente define cuál es el estado actual y hacia dónde queremos llegar, ¿vale? Entonces nos va guiando en la incorporación y en la mejora de la gestión de la ciberseguridad. Otro tema importante es la herramienta que entrega el FFIC en los Estados Unidos para toda la industria financiera. Es una herramienta que las siglas significan Cyber Security Assessment Tool, o el CAT, ¿cierto? Y la gracia que tiene esta herramienta, o el valor que agrega a las entidades, es que es capaz de tener en una misma herramienta la mirada de riesgo y la mirada de ciberseguridad integradas, ¿vale? Es decir, yo evalúo mi riesgo inherente y en base a ese nivel de riesgo inherente voy determinando un conjunto de controles que van aportando a la mejora y a la gestión de ese riesgo. Después tenemos los syscontrol, lo que antiguamente se conocía como los controles SANS, o los 20 controles SANS, 10 para Windows, 10 para Linux. Hoy día son parte del consorcio de seguridad en Internet, o el CIS. Ofrece controles básicos, fundacionales y organizacionales. Estos 20 controles se organizaron en estos 3 grupos: 6 para los básicos, 10 para los fundacionales, perdón, y 4 para los organizacionales. Y en la versión 7.1, que es la última, incorpora distintos grupos para poder ir incorporándolos de mejor manera dentro de la organización. Por último, desde el punto de vista de infraestructuras críticas, la Política Nacional de Ciberseguridad o el mismo framework, el Cyber Security Framework del NIST, también son referencias que pueden ser utilizadas para dar cumplimiento a esta RAM 2010. Pues bien, no sé si ya se lanzó la pregunta. Queremos saber cuáles son los estándares o los marcos de referencia que hoy día ustedes utilizan. Así es que vamos a ver qué sale de esa pregunta. Finalmente, los desafíos. ¿Qué es lo que nos plantea, cierto, esta RAM? Y saber, como decía la invitación, si es que estamos o no preparados para este cumplimiento. ¿Qué cosas debemos preguntarnos para poder saber si es que estamos frente a o cerca al cumplimiento? Es si es que el directorio aprobó o no la estrategia de seguridad de la información y de ciberseguridad de la entidad. Saber si es que el directorio cuenta con recursos presupuestarios suficientes para poder mitigar los riesgos, ¿cierto?, de la operación de la entidad,
recuerden, riesgos que están siempre relacionados al volumen y a la complejidad de la operación. El directorio ha definido una estructura adecuada para gestionar los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad. Recuerden, esta estructura de riesgo, independiente de las que generan riesgo, de la cual dependa el oficial de seguridad, son parte de las cosas que tenemos que responder y saber si es que estamos preparados o no para este cumplimiento. El directorio cuenta con indicadores y métricas que le permitan informarse adecuadamente y periódicamente para gestionar el nivel de riesgo y el cumplimiento normativo. Si es que no lo estamos haciendo, si es que no estamos dando visibilidad, la verdad es que no estaríamos en condiciones de poder cumplir lo que la RAN requiere. El directorio se asegura de que existan una adecuada gestión de los proveedores. Recuerden, hoy día no solamente nos tenemos que ocupar de la seguridad en nuestra entidad, sino que también cómo lo están haciendo nuestros proveedores. El directorio ha dispuesto una estructura para la gestión de crisis. La gestión de crisis es un tema súper relevante, ya lo hemos visto ahora en la pandemia, ¿cierto? Para ver cómo nos enfrentamos a situaciones que no estaban previstas bajo ningún escenario, ¿cierto? O que si estaban previstos, generalmente en la literatura aparecen, pero con una probabilidad súper baja, un impacto súper alto. Por lo tanto, da una condición de riesgo entre moderada o mínima, ¿cierto? Pero hoy día ya sabemos que son cosas que están ahí y que cambiaron, por cierto, la forma que tenemos hoy día de trabajar y de vivir, lo que se ha denominado esta nueva normalidad. La entidad cuenta con un plan de respuesta ante incidentes liderado por la alta administración, pero no solamente lo que ya les decíamos, de tener un plan escrito, sino que el plan se prueba, se valida y se chequea regularmente para tener una mejora continua en la respuesta. La entidad identifica y evalúa regularmente los vectores de ataques, lo hacemos continuamente. La entidad cuenta con herramientas para el monitoreo continuo de las amenazas, ¿cierto? Y de nuevas vulnerabilidades que van saliendo en el ambiente. La empresa cuenta con un inventario de los activos que componen la infraestructura crítica, ¿cierto? De ciberseguridad para el apoyo a lo que son la infraestructura crítica del país. Contamos con un inventario totalmente actualizado. Se realizan ejercicios para evaluar determinados riesgos en distintos escenarios, ¿cierto? Estamos haciendo esas pruebas continuas, estamos entrenando a los equipos para saber cómo responder frente a determinados escenarios. Y por último, el directorio aprobó el plan de concientización de seguridad de la información y de ciberseguridad, y es un plan que se ejecuta transversalmente en la entidad o solamente capacitamos a los usuarios que están en Santiago. Bueno, cada una de estas preguntas es un conjunto acotado de una pequeña evaluación que quisimos realizar y compartir con cada uno de ustedes el día de hoy para poder hablar un poquito de esta RAM 2010 que entra en funcionamiento y en vigencia este 1 de diciembre. Así es que no me resta más que agradecer la presencia de ustedes el día de hoy y estaremos compartiendo un nuevo webinar las próximas semanas, así que desde ya están cordialmente invitados. Miguel, ¿quieres tú tomar la primera pregunta que teníamos? Estaba enfocada en por qué algunas organizaciones tienen aún la administración de los servicios de seguridad, si estos deberían estar externalizados. Mira, la RAM 2010 lo que establece es que los servicios de seguridad, en particular los del servicio del SOC, ¿cierto? Que hoy día se pide un SOC 24/7, puede ser propio o externalizado. No hay una definición específica en términos de que debieran ser internos. También pueden estar externalizados, lo plantea la misma RAN en el ámbito de lo que es gestión de la ciberseguridad. Debemos también, a través de la RAN 27, asegurarnos de que la gestión que hacen nuestros proveedores o de los servicios externalizados estén en línea con la estrategia y con la gestión que nosotros estamos dando dentro de la seguridad de la misma entidad. Es decir, esto se debe extrapolar y custodiar también de que los proveedores así lo hagan. Por lo tanto, no hay una obligación o no es estricta la RAN en términos de decir que los servicios de seguridad deben ser todos internos, también pueden ser externalizados. Perfecto.
Una consulta más por parte de don Juan Roa. Aquí, a tu juicio, Miguel, pensando en la industria financiera y la evolución que ha tenido la industria de cibercrimen en general, ¿cuáles son los principales desafíos que se ve enfrentadas las organizaciones para poder lograr un cumplimiento material respecto de esta rama? Buena pregunta. Buenísima la pregunta de Juan, y Juan lo sabe de primera mano en términos de la evolución que ha tenido la industria financiera y también cómo han ido ocurriendo cada uno de estos incidentes en distintas instancias, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo de relevante en esta RAN? Es el involucramiento, perdón, del directorio en la definición de la estrategia, en los aportes presupuestarios, ¿cierto? Y en el estar informado constantemente de lo que está ocurriendo dentro de la amenaza. El que eso esté ocurriendo hoy día en esta RAM, la verdad es que viene a responder las plegarias de muchos, cuando decíamos que el directorio debería estar mucho más involucrado, debería ser directamente responsable de cada una de las acciones y no debería ser solamente una instancia en la cual uno va a presentar un presupuesto y el presupuesto finalmente se recorta a la mitad, ¿ya? Hoy día, bajo esta nueva RAN 2010, el directorio va a estar con la obligación de aprobar la estrategia, de definir áreas de riesgo, de disponibilizar los recursos necesarios para las inversiones en tecnologías de ciberseguridad, ¿no es cierto? Va a tener que ser responsable de implementar una cultura de riesgo y por tanto las áreas responsables, las áreas de gestión de ciberseguridad, las áreas de gestión de seguridad de la información hoy día tienen entonces mayor capacidad y mayor respaldo para efectos de poder efectuar todos aquellos planes, todas aquellas iniciativas que se quieren desarrollar, pero que no se contaba muchas veces con el apoyo del directorio. Hoy día el directorio está obligado a involucrarse. Eso va a permitir también de que se liberen más iniciativas, se pongan en marcha mejores controles, pero de nuevo, lo que ya les decía, los controles por sí solos, la tecnología por la tecnología, no sirve mucho si es que no están alineadas con la estrategia que se ha definido, con las políticas que están en vigor hoy día dentro de la entidad. Así que respondiendo en concreto a la pregunta de Juan, yo creo que eso, el desafío de esta integración, de que el directorio se pueda involucrar y que las áreas de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad respondan a ese involucramiento del directorio, yo creo que es la nueva forma en la cual estos desafíos deben ser enfrentados por cada una de las entidades. Perfecto. Gracias, Miguel. Mira, aquí tenemos una interesante. ¿Qué se podría implementar como control incipiente de IoT? Mira, los controles incipientes del IoT en general va a depender mucho del tipo de IoT que estemos hablando, porque de momento no es mucho lo que se podría implementar, ¿cierto?, en dispositivos del IoT, como por ejemplo el refrigerador que puede hacer pedidos al supermercado cuando se da cuenta de que se acabó la leche. Lo que sí tenemos que tener de momento la protección es lo que hablábamos en un principio. Primero, saber cuántos de estos dispositivos tenemos y de qué tipo son. Segundo, estos dispositivos qué relación tienen con la operación que estoy teniendo yo en el día a día. Y luego buscar controles que se adapten a esa realidad, a ese contexto para poder proteger cada uno de estos dispositivos. Habrán algunos en los cuales podamos implementarle algún control, instalar algún agente, levantar algún nivel de protección, pero volvemos nuevamente al tema de los basics. Saber cuántos son, de qué tipo, configurarlos de manera segura. Es tan fácil hoy día en el mundo del IoT y darse una vuelta por Shodan, no sé si lo ubican, pero es un buscador que te permite buscar dentro de Internet y aparecen un conjunto de dispositivos de IoT, desde dispensadores de combustible, centrales de todo tipo, generadores eléctricos, que no están configurados, que no están bien configurados. Por lo tanto, volvemos a los basics, que es inventario, configuración segura, análisis de vulnerabilidades, y luego ir subiendo en la complejidad y en la capacidad de los controles.
Fantástico. Mira, estamos ya llegando al fin de nuestra hora. Si se quieren continuar, tenemos una consulta más. Podemos tomar una más. ¿Pensás tú, Miguel? Y de ahí Sí, finalizamos. O también lo que podemos hacer es las consultas que no hemos tenido la oportunidad de responder. Miguel las está tratando de responder en una forma por teclado y también podemos coordinar una respuesta directa a las personas que están haciendo las consultas también. Una de las preguntas que se está enfocando es la parte en el contexto de la seguridad física, cómo se debería enfrentar en un ambiente de teletrabajo el procesamiento de información que ocurre en los hogares de los trabajadores. Mira, eso es algo que todos están ahora enfrentando, ¿verdad, Miguel? bueno, el tema del teletrabajo, el work from home, como lo llaman en Estados Unidos, nos plantea una serie de desafíos también, por cierto, en términos de la ciberseguridad. El usuario hoy día está trabajando en una red que probablemente sea casi tan peligrosa como trabajar desde algún cibercafé. Ujú. Eh, Estamos hoy día, ese computador de la empresa está compartiendo un medio, generalmente una red inalámbrica en la casa, en donde se comparte con una serie de otros dispositivos que no sabemos si es que tienen o no las medidas básicas de seguridad, como un antivirus, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, se comparte además un medio que está destinado en esencia para otros fines. Hoy día están esos dispositivos inmersos en un medio que no está pensado desde el punto de vista de la seguridad, no está pensado para el nivel de protección. Obviamente habrán casos en donde niveles de paranoia o dependiendo mucho en lo que trabaje la persona va a tener mayor o menor conciencia, pero en general, cuando hablamos de otras áreas de negocio que no son las de TI, que están operando desde la casa, ese computador está conectado hoy día a una red inalámbrica que se comparte con todos los otros dispositivos que están dentro de esa red inalámbrica, los PC de los niños, el computador de, de, de otra empresa, ya sea de tu pareja, digamos, de tu señora o de tu esposo, ¿cierto? Que también están trabajando desde la casa. Entonces, si es que alguno de esos dispositivos finalmente está infectado o se infecta, lo más probable es que el próximo sea intentar moverse lateralmente, al igual que pasa en las empresas, y ese computador está bajo amenaza. Por lo tanto, la principal recomendación desde el punto de vista de seguridad física o de cómo se deberían enfrentar en estos ambientes de teletrabajo es asegurarnos de que ese computador de la empresa al menos cuenta con los controles que tenía, ¿cierto?, en la oficina, pero que estén actualizados, que se actualicen sus parches, que se actualicen las firmas del antivirus, ¿no es cierto?, que opere a través de una VPN, ¿cierto?, y que opere, si bien es cierto, compartiendo un medio que podría ser bastante promiscuo o peligroso, pero que esté lo más blindado posible. Hoy día existen incluso las nuevas herramientas de microsegmentación para las compañías, el poder implementar una microsegmentación en ese mismo PC y que podría pasar eventualmente incluso por habilitar el firewall personal y asegurarse de que esté activo, digamos, ¿ya? Entonces, eso como recomendaciones mínimas o básicas para esta seguridad que esté en ese ambiente. Hay otros aspectos, como por ejemplo el que esa casa pueda eventualmente sufrir algún robo y que se roben los computadores, etcétera, ¿cierto? Que están más relacionados con seguridad física, pero en términos de seguridad lógica, para esos computadores son esas las principales recomendaciones. Y luego la última consulta aquí de don José es, cuando hablas de los BASIC, ¿te refieres a lo definido en el SIS control? Efectivamente, el SIS Control o los controles del SIS recogen esto, recogen lo que por años se ha conocido como los BASIC en seguridad, ¿cierto? Y lo estructuran estos 6 controles. Sí, estamos haciendo referencia a esos controles, pero también estamos haciendo referencia a algo que es de larga data en el ámbito de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Perfecto. Y el último acá, faltó en el RAN 2010 profundizar en el trabajo remoto. Yo creo que hay un tema que se toca en la RAM 2010 que está inmerso dentro de los 23 controles que veíamos de ciberseguridad y en específico en el control de los computadores personales, los móviles, los elementos de IoT
están relacionados con el tema del trabajo remoto. Probablemente no fue tan específico en términos de las políticas, en términos de las prácticas que se debieron de ejecutar, ¿cierto?, en este ambiente, las cuales debieron de ir incorporando, y por cierto así lo han venido haciendo cada una de las entidades, ¿cierto?, de ir incorporando las mejores prácticas, cuál es la forma de operar, pero yo te diría, Elvis, que en este caso faltó tal vez la profundización desde el punto de vista de lo específico, pero sí hay elementos dentro de la RAN que sirven para la protección dentro del teletrabajo, como ya te decía, en el ámbito de la ciberseguridad en relación al control de los dispositivos móviles. Fantástico. Muchas gracias por la participación. Estas consultas están súper buenas porque también nos muestra cuál es la posición que los participantes están. Y ahora, para finalizar aquí nuestra presentación, para los participantes que quisieran compartir de nuevo o revisitar esta información, lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube, o tener una lista de estas verificaciones en los desafíos que nosotros presentamos. Vamos a estar compartiendo eso con ustedes vía correo electrónico para que también lo puedan tener en sus archivos para sus equipos. Yo pienso que estamos ya a nuestro tiempo, nos sobrepasamos el tiempo por todas las consultas, pero eso es muy bueno, yo nunca me quejo de eso. No sé si tú quieres dar algún toque final, Miguel. Sí, solamente agradecer y dejarlos cordialmente invitados a los próximos webinars que vamos a estar desarrollando, ya sea para tomar esto o ver algún otro tema que sea de interés, obviamente, y aportar también al ecosistema en todo lo que se está haciendo en seguridad de la información y ciberseguridad. Así que me resta solamente agradecer nuevamente y desde ya dejarlos cordialmente invitados a próximos webinarios. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos.